Hola, buenas, mi nombre es Luis Gutiérrez. Vengo a explicar el trabajo final del módulo de base de datos. Bueno, primero que todo vamos a crear una base de datos. Vamos a aplicar este comando que tengo acá en el script. Vamos a ejecutar. Ponemos continuar. Creamos la base de datos. Como esto lo he hecho varias veces, voy a proceder a eliminar todas las tablas que se creaban en el modelo. Y partimos con lo primero, que dice crear un modelo correspondiente. Bueno, este modelo en sí era una relación de dos entidades, película y tags, que era un modelo de relación de muchos es a muchos, por lo cual se tendría que crear una tercera tabla que va a contener las llaves foráneas de ambas tablas. Partimos entonces creando. Voy a poner aquí un refresh para ver que se creó la base de datos. La vamos a habilitar aquí y partimos creando la primera tabla. Entonces hacemos create table, película. El campo ID va a ser serial. Lo definimos como primary key. Tenemos dos atributos más, el cual es el nombre, que va a ser un varchar not null, y el año un entero. Procedemos a crear la tabla tag, la cual va a tener ID serial también, definido como primary key, el campo o atributo tag, que va a ser un varchar 50, y también not null, no aceptar nulos. Creamos la tercera tabla que compone la relación entre ambas. Esta es como una tabla de paso. Ya, la segunda consulta o pregunta del desafío es que a estas películas, o sea, a esta tabla película y tags, tenemos que agregarle datos. Entonces vamos a agregar ciertas películas con sus años y el género o tags que tienen cada una de estas películas en la tabla tags. Entonces vamos a ejecutar estos dos insert a la base de datos, lo cual me dicen que son exitosos. Y también a la tabla de relaciones que nos dice el proyecto, dice inserte 5 películas, 5 tags, lo acabamos de hacer. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda 2 tags asociados. Entonces para el cual acá tenemos otro insert en el cual estamos asociando a la primera película 3 tags y a la segunda 2 tags. Ejecutamos esto. Ya, lo ejecutó bien y partimos con la primera consulta de selección. En este caso vamos a seleccionar por nombre y contar la cantidad de tags que tienen. Para esto hacemos un let join entre películas tag con la llave películas ID con la otra tabla que es películas tag, que es la tabla que creamos, con el atributo película ID. Y agrupamos por nombre. Entonces vamos a hacer este consulta de selección. Y aquí nos sale que una película tiene 3 tags y la otra 2 tags. Lo cual es correcto según lo que decía el desafío que había que insertar. Ya, después viene otra pregunta que hace referencia a otro modelo. Este otro modelo tiene 3 entidades relacionadas, las cuales preguntas, tenemos respuestas y usuarios. Y sus respectivas llaves foráneas y primary key. Ya dice, crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Bueno, aquí en mi script de la base de datos vamos a partir creando las tablas. Entonces vamos a crear la tabla usuario con ID serial. Lo define el desafío que va a ser una primary key, nombre varchar 100, el tipo de dato. La edad va a ser un entero, int, not null. Aquí todos los atributos los definimos como not null. Creamos la primera tabla, después vamos a crear la tabla preguntas, la cual va a tener un ID serial, también como primary key.
Otro atributo llamado preguntas, que va a ser un varchar, aceptar 257 caracteres, también not null, y también respuestas correctas, que otro varchar not null. Creamos esta otra tabla y procedemos a crear la última tabla, que va a ser la tabla de respuestas, que también va a tener un ID serial, va a ser definido como primary key. Por otro lado tenemos usuario ID entero, esta es una llave foránea, y pregunta ID también entero, también es una llave foránea. Respuestas va a ser varchar 250 not null. Procedemos a crear, ejecutar esta consulta para crear la tabla. Y después luego el desafío nos pide insertar valores en estas tablas que hemos creado. Entonces dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. La pregunta se debe responder correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda debe estar contestada correctamente por solo un usuario y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces aquí partimos haciendo insert a esta base de datos. Primero vamos a ingresar usuarios y preguntas. Para acá tengo definido estos dos scripts. O sea, estas dos consultas de insert. Ejecutamos, inyectamos datos a la base de datos y vamos a hacer las primeras relaciones. A la tabla respuesta le vamos a agregar dos respuestas correctas, después una respuesta correcta en la segunda pregunta y después tres respuestas incorrectas. Ya, una vez que insertamos los datos, podemos hacer consultas de selección. Entonces, el desafío en la pregunta 6 nos dice: cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Bueno, para esto hacemos un select de la tabla usuarios, nos vamos a traer el atributo nombre, vamos a contar de la tabla respuestas las ID, y esto lo vamos a referenciar con un alias llamado respuestas correctas. Vamos a hacer un join entre las tablas. Respuestas se va a abreviar con R, la letra R. Después vamos a hacer una llave entre usuarios ID y respuesta usuario ID. También vamos a relacionar con preguntas, para la cual pregunta se va a abreviar con P. Vamos a hacer una llave entre R de respuesta, pregunta ID, con P de preguntas, punto ID, donde la respuesta se iguala a la pregunta respuesta correcta. Y se agrupa todo esto por el atributo de la tabla usuarios punto nombre. Ejecutamos la consulta y aquí nos trae tres respuestas correctas. Dado que, si nos fijamos anteriormente, a la primera le agregamos dos respuestas correctas y a la segunda una respuesta correcta, por lo cual tenemos tres respuestas correctas. Y los usuarios que respondieron bien esas preguntas. Después dice contar usuarios que respondieron correctamente cada pregunta. Entonces para esto hacemos un select, nos vamos a traer al atributo preguntas, vamos a contar el respuesta.id. Esto vamos a decir que van a ser usuarios correctos de la tabla preguntas. Después vamos a hacer un left join a respuesta con la llave definida aquí en el script. Y además vamos a pedir que respuestas y preguntas sean correctas. Vamos a ejecutar este script. O sea, esta consulta. Y nos dice que la pregunta respondió correctamente a cada pregunta. Creo. Bueno, este es el resultado. Usuarios correctos. Dos usuarios respondieron bien a esta pregunta, que cuál era el nombre del alumno. Y un usuario respondió bien a esta pregunta, ¿cuántos hijos tenía Luis? Bueno, pasamos a la tercera consulta, o sea, octava pregunta del desafío, que dice implementa el borrado de cascada.
Para esto vamos a alterar la tabla de respuesta, vamos a hacer un drop de constraint de respuesta usuario ID FK y vamos a agregar de nuevo este atributo indicando que la llave foránea va a ser usuario ID y que se referencia a usuario ID y con delete cascada. Vamos a ejecutar este alter que estamos modificando las propiedades de la tabla. Y el alter ya fue ejecutado. Y después de esto dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores. Implementa un borrado en cascada, ya lo implementamos. Crea restricción que impida usuarios menores de 18 años. Ya, vamos a borrar un usuario. El usuario fue borrado, el usuario con ID número 1. Vamos a seleccionar la tabla de usuarios para mostrar que ya no existe ese usuario. El usuario con ID 1 ya se eliminó. Y ahora nos dice que alterar la tabla para que no se pueda eliminar usuarios que su edad sea menor a 18 años. Entonces vamos a hacer un alter a la tabla usuario. Vamos a agregar estas validaciones con respecto al check, con respecto a la edad. Ejecutamos esta consulta. Se alteró la tabla. Y agregar el campo email. Dice, agregar el último. Dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Vamos a hacer otro alter a la tabla de usuarios y vamos a agregar un atributo, una columna, la cual va a ser llamada email, que va a ser con su tipo de dato varchar y va a ser única. Ejecutamos y con esto culminamos el desafío. Ahora podríamos revisar la tabla de usuarios para ver si asterisco select asterisco from usuarios. Algo escribí mal. No sé qué tengo mal escrito acá en la consulta, pero vamos a copiarla de arriba. Vamos a ejecutar de nuevo. Ya. Según el último alter que le hicimos, no podemos. Ah, ya. Y entonces, dada este alter, no puedo registrar nuevos usuarios que su edad sea menor a 18 años. Eso fue lo que hice acá con este alter que se hizo la tabla de usuarios menores de 18 años. Pero como estos registros ya habían sido insertados anteriormente, por eso existen registros que tengan menores a 18 años. Bueno, eso sería con respecto al desafío. Espero haya quedado un tiempo.